Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Aquí nuevamente en nuestros discipulados de madrugada, hoy jueves 26 del 2020, jueves 26 de marzo del año 2020, como que 2020, 40, hay 40 es prueba. Quiero orar para que esta mañana el Señor nos hable. No sé en qué momento el Señor te va a dar un tiempo para que escuches la palabra y te alimentes. Pero este mensaje va dirigido a la iglesia Shalom, que el Señor nos ha permitido pastorear. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo, que nos hables a través de tu palabra, Señor, y que repose un espíritu de sabiduría, Señor, para que podamos ser bendecidos y que tu nombre sea exaltado y glorificado por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Hoy quiero hablarles, hermano, acerca de los acontecimientos que han estado pasando. No cabe duda de que estamos en los últimos días y hay que recordar que la Biblia, nos deja señales. Realmente nosotros como iglesia tenemos que aprender a leer las señalizaciones que están marcadas en la palabra de Dios. Fíjese que el apóstol eh, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo en 3:1, le dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y lógicamente no lo quisiéramos así, pero más sin embargo como iglesia, antes de que la iglesia salga de la tierra, van a haber dolores de parto. Y esos dolores de parto se van a constituir en tiempos difíciles. Y tal vez tú me dirás, pastor, pero yo no quisiera pasar los tiempos difíciles. Mire, hermano, es increíble, pero hasta el Cristo de la gloria dice que Él a través del sufrimiento, y otra versión dice, a través de muchas dificultades, aprendió obediencia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que nosotros somos el cuerpo místico y todo lo que pasó el cuerpo físico tiene que pasar el cuerpo místico. Realmente el Señor va a galardonar a aquellos valientes que van a ser más que vencedores. Por eso la Biblia marca en el libro de Apocalipsis 7 veces, y al que venciere, y al que venciere, y al que venciere, 7 veces. Porque hay una perfección ahí que eso nos indica que nos tenemos que esforzar día tras día para poder nosotros alcanzar esa medida del varón perfecto. Además, en Hebreos 1:2 también dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. O sea que en estos últimos días que estamos viviendo, nos han hablado a través de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien también hizo el universo. Y eso es muy importante que nosotros entendamos. Entonces, cuando uno empieza a leer la palabra últimos, días es tiempo, es un tiempo, pero los últimos es la palabra griega que significa eschatos, pero que también significa este, tiempos postreros, últimos, el estado final de algo, el estado final. Entonces, también significa postrer. Y entonces yo quiero que analicemos un poquito de los días, porque esos días nos van a marcar lo que va a pasar en los últimos días. Y se recordarán Jesús cuando habla ya en el libro de Lucas, empieza a mencionar, así como en los días de Noé, así como en los días de Lot, marca días y esos días se constituyen en los últimos días. Es como que el Señor pusiera estas señales. Bueno, aquí como dice, ¿verdad? En la Biblia, em, Sodoma y Gomorra está como ejemplo para las siguientes generaciones. O sea, cuando Sodoma y Gomorra pasó por ese juicio, pasó a través del fuego y el azufre y quedaron sus cenizas hasta el día de hoy, están como un ejemplo para nosotros. Ahora, ¿qué le quiero decir con eso? Entonces, entonces está la palabra que hubieron acontecimientos en la tierra que desde hace 2000 años vienen pasando y un poco más, estamos hablando casi de 6000 años hasta esta fecha, enmarcando siempre que nosotros somos la última generación. Algunos me han estado preguntando por qué yo digo que somos la última generación. Tal vez en un día de estos vamos a retomar el tema que somos la última generación para mostrárselos un poquito más, pero para ilustrarlo. Pero esto yo quiero que también nosotros
meditemos que estamos en los últimos días. Tenemos que estar convencidos de que estamos en los últimos días, porque así lo marca su palabra. Y cuando nosotros estamos convencidos que estamos en los últimos días, entonces eso nos va a permitir a nosotros confiar más en Dios y estar metidos más en Dios. ¿Para qué? Para estar velando y para estar esperando su venida. Mire, hermano, la amada está esperando a su amado. La amada está esperando definitivamente a su amado. La novia que está enamorada está esperando a su amado. Entonces, quiero ver algunos días. Dice Mateo 2:1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, mire lo que apareció en los días del rey Herodes. He aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Pero si usted se recordará en los acontecimientos que pasaron en esos días del rey Herodes, es de que se desató una persecución en contra de los niños y una persecución a tal punto de que empezaron a matar a un montón de niños inocentes. Si no es el ángel que se le mete en un sueño a José y le dice, mira, haceme el favor de agarrar maletas y te vas de aquí, este, hubieran asesinado tal vez al Señor Jesús en ese momento, pero no era el propósito. Por eso es que Dios siempre alerta a los suyos. Y yo quiero que tú como iglesia entiendas que cuando va a haber va a haber una situación de muerte a tu vida o va a venir algo, un juicio o va a venir a estrategias satánicas, si estamos bien con Dios, vamos a ser advertidos de las cosas que van a pasar sobre la tierra. Entonces aquí la Biblia nos marca muchos acontecimientos. Por ejemplo, aquí estamos hablando que en los días del rey Herodes se levantó en contra de la persecución a quienes, a los niños. Y entonces miramos un ataque hacia los niños. Miramos cómo hay un ataque tan terrible a los niños donde los padres, yo creo que esta parte que el enemigo trazó, este ensayo satánico que han hecho con esta pandemia, yo creo que Dios lo torna para bien. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces las familias están distorsionadas y lo que menos tenemos es tiempo para nuestros hijos. Estuvimos hablando un poco acerca en la iglesia de cómo los padres hasta cierto punto quitaban la responsabilidad de los hijos. ¿Cómo? Dándoles un teléfono. Bueno, educate, pues ándate, o en la televisión, o un juego, ¿verdad? Y entonces los niños dejan de ser de alguna manera formados paternalmente y maternalmente, y entonces los dejan a expensas del enemigo. Entonces el enemigo ahí se aprovecha, porque usted y yo no sabemos qué miran nuestros hijos en el internet, no sabemos qué es lo que ellos están escuchando y se están contaminando, no sabemos realmente qué es lo que están viendo. La vez pasada yo enseñé unas gráficas, no sé si en la iglesia, pero les enseñé y era increíble, pero los niños bueno, la gente que más miraban pornografía eran niños de 3 años para arriba, ya se puede imaginar usted, y usted puede decir, no, pero mi hijo es un santito, ¿verdad? Pero el problema es que nuestros hijos delante de nosotros podrán aparentar ser santos, pero ¿qué hay cuando los dejas tú a expensas? El enemigo los va a querer devorar. Es lo mismo que aparece en Apocalipsis 12, cuando viene, está la mujer a punto de dar a luz y se aparece el dragón queriendo devorar al niño. Entonces, hermanos amados, si algo quiere hacer Satanás en estos últimos tiempos es devorar nuestra simiente. Yo siempre lo he predicado y siempre lo he proclamado en la iglesia. Nosotros no tuvimos hijos para que se fueran al infierno. Nosotros tuvimos hijos porque son hijos, son herencia y le pertenecen a Dios. Amén. Entonces, eso es para que usted y yo lo analicemos. Entonces hay una persecución para los niños, a los niños espirituales, a los niños de casa. Entonces esa persecución va dirigida a ellos porque son débiles, ellos no tienen defensa. Y por eso es que cuando el Señor viene, lo primero que hace es que le pide cuentas a uno. Le dice, ¿qué has hecho con esto? O sea, al que le va a llamar a las cuentas es al padre y después, por consiguiente, a la madre, porque es una herencia. No es mire, los hijos es una herencia, eso es lo que dice la Biblia. Entonces usted y yo tenemos que entender que los tiempos son difíciles.
los tiempos son terribles. En estos últimos tiempos hay una persecución hacia nuestros hijos, hacia los niños sobre todo. Por eso usted mira eh, un montón de situaciones con los niños y tal vez en otro tema, en otro discipulado, vamos a hablar de la persecución de los niños, pero estaba viendo yo aquí en las noticias, aquí en Dallas, cuántos niños acaban de morir, como 3 o 4 niños porque fueron abusados sexualmente. Entonces, ¿por qué? Porque los padres quitaron su cobertura, los desprotegieron. Entonces vino el enemigo y se aprovechó. Y es que en el niño es donde realmente se marca. Hay una marca cuando nosotros de niños, nosotros de adultos somos el resultado de nuestra niñez, porque ahí es donde se marca, ahí es donde empiezan a marcarnos con la educación, nos empiezan a marcar con patrones que hemos aprendido. Aparte, los patrones generacionales y las maldiciones que también hay que revocarlas y hay que renunciarlas y que en otro momento vamos a hablar de ello. Pero nosotros, como niños, tuvimos situaciones y que hasta el día de hoy posiblemente todavía nos afecten nuestra alma. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Tengamos cuidado con nuestros hijos, tengamos cuidado con nuestros niños y entonces como ellos son un papiro, tenemos que implantar la palabra en el corazón de cada uno de ellos. Miremos otros días. Me llama la atención en Mateo 11:12 y dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Aquí nos están hablando de Juan el Bautista. Pero aquí, hermano, hay varias cosas que yo quiero mencionar. Por ejemplo, una de las cosas que hacía Juan el Bautista es que vino primero y él lo que hacía en esos días era que venía abriendo, oiga, venía abriendo el camino al Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? Cristo. Entonces, nosotros en el tiempo de la reconciliación, lo que tenemos que hacer en estos días es que lo que estamos haciendo cuando estamos predicando y nos estamos consagrando, lo que estamos haciendo es abriendo el camino. ¿Para qué? Para que el Señor venga por su novia. Mire, una de las características que también tenía Juan el Bautista es que también tenía el espíritu de reconciliación, porque así lo dijo Jesucristo. Pero ¿sabe cuál es otra de las características que me llamó la atención de los días de Juan el Bautista? Es que dice que comía miel y eso significa revelación. La iglesia tiene que tener la revelación del espíritu y la miel lo que va a hacer es que te va a abrir los ojos espirituales. La figura que te puedo poner es que cuando Saúl les prohibió a todo su ejército que no comieran nada, estaban decayendo y llega Jonatán y también ya hasta no miraba y entonces dice que con la punta de su vara agarra un panal que había ahí y prueba la miel y sus ojos fueron abiertos. Eso significa la revelación. Otro punto muy importante es cuando el Señor le da a Pedro aquel pez con miel. Entonces, eso significa que le da una doctrina, porque no todos pueden comer pescado. No le puedes dar un pez a un niño para que se lo coma, mucho menos si está asado. Y encima el Señor le había puesto miel. Entonces, la iglesia del Espíritu, la iglesia que se va, tiene que aprender a comer. Si vas a escuchar un mensaje, lo tienes que discernir y los tienes que ir a pasar como los debería, ¿verdad? A ver qué es lo que dice las escrituras y lo que se está diciendo es verdad, es verídico, para que le puedas decir, amén, así es. Entonces, eh, ¿sabe? También vi que Juan el Bautista dice que se vestía con ropas de camello. Y sabe que pude ver ahí, mis amados hermanos, es de que la iglesia que se va es la que está revestida con ropaje de camello. ¿Cómo así? El camello es figura de los ministros, quiere decir que se dejó arropar por los ministros. Y yo quiero que usted me lo entienda bien, porque quiere decir que Juan el Bautista tenía cobertura de pastor. Pues estoy hablando de las telas con las que él se vestía de camello. Entonces,
Tú y yo tenemos que tener pastor, tenemos que tener esa cobertura. Esos son los días, en los últimos días, los días que la iglesia debe tener, es que debe aprender a arroparse, sentirse segura y decir, yo tengo pastores como yo soy pastor de ustedes, pero también yo tengo mi pastor. Hace un ratito estuve hablando, comunicándome con él. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que nuestras almas sean pastoreadas. Mire, yo le explicaba a una hijita hoy, les decía, ¿sabes por qué te llamo la atención? Porque eres hijita. Porque uno como pastor sabe quiénes lo reconocen a uno como predicador, sabe uno quiénes lo reconocen como pastor y sabe uno quiénes son hijos. Tres clases y uno está pastoreando, está dando la palabra como predicador, está pastoreando porque son las almas del Señor, pero otras evolucionan como hijos. Y entonces a esos hijos uno los puede regañar y aunque usted los regañe, esos no se van de casa. Pero si usted como pastor regaña a una ovejita y no lo reconoce como su padre, inmediatamente se va y busca otro padre. Y entonces yo quiero que usted vea que en los días de Juan el Bautista, el punto principal que quiero recalcar aquí es de que se anunciaba la venida de Cristo. Y es lo que estamos haciendo hoy como iglesia. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Entonces, ¿y quién lo está anunciando? ¿Quién lo está diciendo? Nosotros. Yo miro, hermano, que todos los predicadores, ahorita que está el retiro virtual, todos los pastores, la mayoría están anunciando Maranata, Cristo viene por su iglesia, Cristo viene pronto. Quiero hablar también de los días de Cristo Jesús sobre la tierra. Mire esto, Hebreos 5:7 dice Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía liberarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sabe, en estos días, en los días de su carne, cuando Dios fue encarnado en ese envase de carne, dice que ofreció oraciones, ofreció súplicas con gran clamor. Estuvimos viendo hace poco acerca de que estuvo en el Getsemaní y dice que cuando estuvo llorando, dice que caían gotas de sangre gruesas y que eso significaba agonía. Y dice, y lágrimas al que podía liberarle de la muerte cuando le estaban clamando al Padre. Pero, ¿sabe qué puedo ver ahí? En esos días, lo que vamos a ver es la escuela del dolor. Y entonces, ¿cuál es la escuela? Y entonces quiero recalcar esto, que la iglesia es el cuerpo místico. Jesucristo es el cuerpo que estuvo sobre la tierra, el cuerpo físico. Amén. Pero la iglesia es su cuerpo, cuerpo místico. Y entonces todo lo que pasó el cuerpo físico lo tiene que pasar el cuerpo místico, que es la iglesia. Y aquí es donde yo quiero que tú mires. Entonces aquí hay una escuela del dolor. O sea, no todo va a ser pare de sufrir, ¿verdad? No, va a haber dolor, van a haber situaciones. Y dice la Biblia que a través del dolor aprendió obediencia. Entonces, ¿qué quiere Dios? ¿Qué quiere sacar de esta prueba? Obediencia. Acordémonos del libro de Job. Job, al principio dice, de a oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ve. Pasó un periodo de prueba, 40. Entonces, hermano amado, la escuela del dolor sobre la tierra muchas veces lo que hace es que nosotros nos humillemos, aprendemos a ser humildes y que en ese dolor podamos gemir, clamar a nuestro Padre y vamos a aprender a ser obedientes. Por eso es que en medio de la aflicción muchos hermanos o muchas ovejitas dicen, Señor, si tú me liberas de esta, hoy sí te voy a servir, ¿verdad? Pero óigame, esa no debería ser nuestra actitud. ¿Y sabe por qué nosotros aprendimos? Nosotros hemos aprendido a decirle, Señor, si tú me bendices, entonces yo te sirvo. Mala, mala, mala actitud de nosotros. ¿Sabe cómo? ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque nuestros padres muchas veces nos acostumbraron mal y nos dijeron, hijo, si estudias, te voy a regalar un helado.
Entonces ahora nuestra alma quedó tan penetrada a eso que ahora, como nuestros padres, teníamos un soborno con ellos. Entonces, como teníamos ese soborno con nuestros padres físicos, queremos hacer ese soborno con nuestro Padre que está en los cielos. Y Dios no se deja sobornar porque Él, usted viva o se muera, sigue siendo Dios. Entonces nosotros solo somos creación, hijos por misericordia, porque hemos aceptado al Cristo de la gloria. Entonces aquí es donde yo quiero que usted entienda que no es en medio de la aflicción donde usted le tiene que decir, ay, papito, hoy sí te voy a servir. No, usted sírvale, sirvámosle con todo nuestro corazón. Mire, cuando nosotros aprendamos a depender únicamente de Él y creer que Él para nosotros Él lo es todo, hermano, Él se va a encargar de arreglar todas las cosas. Vamos a estar en paz todas las cosas. Dios va a tomar el control de eso. Ay, el pastor, y es que, mire, es algo muy importante. Es como cuando no tenemos trabajo, ¿verdad? Ay, Señor, si tú me das el trabajo, mira, yo te sirvo, yo te doy, y le empezamos a decir muchas cosas. Pero realmente, más que nosotros le ofrezcamos y hagamos pactos con el Señor, Él conoce qué hay en nuestro corazón. Y realmente nuestro corazón tiene que ser sincero delante de Dios y pedirle a Dios que Él sea Él el que nos bendiga, sea Él el que ponga el querer como el hacer, porque aquí en la iglesia del dolor, hermano, es cuando muchos empiezan a apostatar. Por eso es que muchos dicen, ay, pastor, cuando yo no era cristiano, no me sucedían estas cosas. ¿Por qué? Porque ahora entraste en una dimensión y una dimensión de limpieza. Mire, ¿cómo se hacen las joyas de la plata, por ejemplo? Cuando se meten al crisol y cuando entran a ese fuego, y entonces el platero se sienta a ver cómo la plata se está derritiendo y cómo todo lo sucio de la plata empieza a subir y entonces viene el platero con una cuchara y empieza a sacar todo aquello. Entonces la plata está en el punto para ser la joya más preciosa cuando el platero se ve a él mismo. Y ese es el Cristo de la gloria. Nos tiene muchas veces en crisol y cuando estamos pasando ese tiempo de tribulación y ese tiempo de situación difícil, cuando ya está formado, cuando Él ya se mira Él en uno, entonces ahí empieza a ser una joya preciosa, puede ser un vaso de honra. A veces tal vez como que el evangelio que es solo de positivismo, el evangelio que muchas veces nos venden, el de tú puedes, campeón, el de la super fe, y gloria a Dios por la fe, ¿verdad? Sinceramente la fe agrada a Dios y podemos hacer muchos milagros, prodigios y señales. Es parte del paquete del cristiano, pero estoy hablando de aquellos mensajes que solo son motivacionales. No te van a servir en estos tiempos. La iglesia que se va en el rapto es aquella que se cimienta en la palabra de Dios. Entonces, un mensaje motivacional. Pueden hablar bonito, o sea, y pueden hablar con aquella algarabía y pueden zapatear, pero ese no es el evangelio realmente. El evangelio es que nosotros tengamos horadada nuestra oreja y que seamos discípulos, matetes, discípulos del Señor, que le sigamos, que renunciemos a un montón de cosas. Pero un evangelio de motivación solo te va a decir, ¿cuántos millones quieres? Realmente yo me pregunto ahorita con este ensayo que se está haciendo sobre la Tierra, cuando el nuevo orden mundial venga y empiece a quitar el dinero, lo vuelvo a decir y yo sé que esto va a quedar grabado. ¿Cuántos ministros van a vender las almas de Cristo Jesús? Que les van a hacer creer, no, pónganse la marca, porque ellos están acostumbrados a un estilo de vida. Por eso la serpiente es bien astuta. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tú tienes que definir a quién escuchas. Si tienes pastor, escucha la voz de tu pastor y la voz del ministerio con el que trabajas. Pero ten cuidado, no arriesgues, no te arriesgues, vas a quedar confundido. Y te lo digo como pastor que te ama.
Y realmente porque el Evangelio está tan devaluado, han hecho una mercadería y han hecho muchas cosas con el Evangelio donde muchos lo han puesto por vergüenza. Hace poco vi a un ministro ahí que salió con un cura, y yo sé que tal vez aquí me están viendo católicos también, pero realmente si algo Dios aborrece son las mezclas. Yo como pastor me opongo al ecumenismo y eso también lo tenemos que explicar. Eso de que todas las religiones llegan a Dios no es así. Hay un camino, una verdad que nos lleva al Padre y Él se llama Jesucristo, nadie más. Entonces van a venir con una religión única, van a traer una moneda única y la iglesia tiene que estar preparada. Y entonces ahí van a haber sufrimientos, ahí van a empezar los dolores de parto, la pretribulación. Si es que hay pretribulación, yo le miro nada más como los dolores de parto. Ahora, después, cuando el hijo de iniquidad ya salga a gobernar, que yo creo que ya está, mm, entonces yo creo que si nosotros como iglesia logramos verlo ya en su, es porque ya nos quedamos, según y entonces ahí tendría yo que cambiar mi mensaje y darle otro tipo de mensaje a usted, pero ahorita le estoy diciendo, consagrémonos y esperemos la venida del Señor y anhelemos irnos con Él, estemos en paz. Tengamos la reconciliación con todos, aun con nuestros enemigos, estemos en paz con todos. Hermano, es necesario, pero todo esto es parte del dolor y al ser humano no le gusta que le duela nada, hermano. Mire, son tiempos, son los últimos tiempos y estamos en la escuela del dolor. Le guste a quien le guste y aunque no le guste, ninguna palabra de motivación te va a poder sacar ahí. Vamos a la palabra. Yo creo que a veces malinterpretamos las escrituras y no queremos pasar la etapa del dolor. Te voy a poner la última, otra figura de la escuela del sufrimiento. Mire, se recordará que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. Y el Señor no le dijo, mira, me ha pedido para zarandearte, Pedrito, pero como sos mi discípulo, yo no voy a dejar que te zarandeen, no que voy a dejarte a expensas. O sea, el Señor lo único que le dijo, voy a orar para que tu fe no te falte. O sea, la zaranda la tiene que pasar la iglesia, pero esta pretribulación, la escuela del dolor para saber qué hay, qué es lo que hay en nuestro corazón. Ahora, usted mira a Pedro, la figura de Pedro está con el Señor Jesús, mira que hace milagros, y Pedro no había tenido un cambio. Después se le aparece Jesucristo resucitado y todavía Pedro no había tenido el cambio que Dios quería, que Jesucristo quería que él tuviera. Pedro cambió a partir de que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, hubo una transición. Fíjese, pues Jesucristo, el ungido, haciendo milagros y Pedro su discípulo. Jesucristo, el resucitado, ya cuando se le aparece y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice, te quiero, Señor, le dice. Y él ya estaba resucitado, pero tenía miedos. Pero una vez lleno del Espíritu Santo, entonces ahora dice que Pedro, el ungido, aún dice que sacaban a los enfermos, porque donde Pedro pasaba, aún la sombra podía hacer sanidades sobre aquellos enfermos. Entonces, esa es la característica de la iglesia. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para soportar la prueba, para pasar esos tiempos de dolor, para pasar esos tiempos de sufrimiento. Entonces, miremos otros así rapidito. Por ejemplo, están los días de Elías en Lucas 4:25, pero en verdad os digo, muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. O sea, Dios a quien Él quiere. Imagínense, se cerraron los cielos, hubo hambre, pero había una viuda que estaba a punto de morir. Pero óigame bien, la viuda
escuchó la voz del profeta, escuchó la voz de la palabra profética. Por eso es que los débiles que creen en la palabra de Dios van a ser redimidos, mi amado hermano. Esta cosa, el evangelio no es para orgullosos, no es para inteligentes. El evangelio que yo veo acá es un evangelio de una, bueno, le estoy predicando a la novia. El evangelio que yo veo es una iglesia que aprendió a ser humilde y que está dispuesta a morir y a creer lo que dicen las escrituras. Mira, hermano, y que no piensa con esta cabezota, sino que pone sus pensamientos a los pies de Cristo y empieza a creer sus promesas. Entonces, la palabra profética lo que trae es restauración, hermano, y nos lleva a la dimensión de la reconciliación. Por eso los días de Elías y hemos estado platicando acerca de eso, de restaurar, por ejemplo, de restaurar el altar, y hemos estado hablando todos estos días atrás, compartiendo cómo se restaura el altar. Entonces, ahora aquí en los días de Elías también está la restauración de padres hacia hijos. Pero como ya hemos hablado mucho de ellos, del profeta Elías, vamos a seguir viendo otros. Pero los días de Elías son importantes, donde vamos a poder ver el poder de Dios y donde también la iglesia tiene que aprender a discernir, ver el poder profético que se mueve. Porque en ese tiempo había muchos profetas de Baal. Me imagino que algunos profetas de Baal decían, llegó el virus, el coronavirus en ese entonces, y tal vez les decían, así les dice el Señor, traigan su ofrenda y no les va a dar coronavirus. Profetas de Baal, o qué sé yo, o tantas cosas. Porque realmente, mis amados hermanos, lo que Dios quiere es que nosotros nos santifiquemos y que le amemos. Y cuando nosotros le amamos, entonces nos vamos a despojar, pero por amor, no porque te lo pidan. Mire, ¿sabe qué decían los viejitos de antes? Ni la comida a la fuerza es buena. Entonces, ¿cómo nos vamos a despojar hacia Dios? ¿Cómo le vamos a dar a nosotros? ¿Cómo nos vamos a entregar? Solamente cuando le conocemos, cuando abrimos nuestros ojos espirituales y lo amamos. Ahí es cuando nosotros nos vamos a empezar a despojar de todo y vamos a empezar a amarle, vamos a empezar a apartar el tiempo para Él, vamos a empezarle a alabar. Ese es un tiempo de reconciliación, como cuando uno está enamorado. Miremos otro. Mateo 24:37. Porque como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pasaba en los días de Noé? También lo estuvimos mencionando hace poco en la iglesia y estábamos hablando que en los días de Noé lo primero que había habido una incursión extraterrestre, porque todo lo que no es de la tierra es extraterrestre, ¿verdad? Entonces ahí hablan de los Elohim, hablan de los ángeles caídos, de los Nephilim, etcétera. Ok, pero ¿sabe qué causó eso? Un desorden sobre la tierra y empezaron a haber mezclas y por eso algo que Dios no tolera son las mezclas. Imagínese, hermano, cómo está la tierra. Bueno, de hecho estaba viendo yo algunas noticias y cada día como que hay más avistamientos de ovnis, ¿verdad? Objetos voladores no identificados, pero todo eso tiene un significado. Recordémonos que también van a haber señales en el cielo y últimamente han estado apareciendo muchas señales en el cielo. Entonces tú y yo, esas para nosotros son señales nada más, pero realmente nuestra confianza no está en las señales que van a haber en el cielo, sino esos solo son señales tal vez para la humanidad, pero para ti y para mí nos están marcando, hey, prepárate, porque yo vengo pronto. Vela, o sea, búscate en tu interior, empieza a sacar aquellas cosas que no has podido vencer para rendírselas al Señor. Tal vez tu carácter, tantas cosas, hermano. Tal vez tus ojos están contaminados viendo lo que no tienes que ver. Tal vez tus oídos están escuchando lo que no necesitas escuchar. O tal vez nuestra boca está hablando cositas que no tenemos que decir. Entonces, pero en los días de Noé, habían mezclas. Porque si leemos ahí en Génesis 6, dice que empezaron a salir los héroes de la antigüedad, ¿verdad? A los que se le llamaron los héroes de la antigüedad, y empezaron a aparecer gigantes. eh, pero gigantes son néfilis. Ahora, ¿quiénes son los gigantes?
estas 13 familias que gobiernan la tierra son gigantes, que quieren tener el control mundial, que quieren tener eh, el control total de la tierra. Y 13 es número de rebelión. Entonces, note usted que son días como en los días de Noé. Miremos otro así rapidito. Lucas 17:28. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero aquí quiero recalcar algo. ¿Sabe? Eh, yo sé que aquí comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, etcétera, pero aquí había algo terrible que yo quiero remarcar y es la agenda homosexual. Las situaciones homosexuales, la agenda homosexual que está cabalgando en toda la tierra. Cuando llegaron aquellos dos ángeles, aquellos dos varones con Lot, ahí ustedes lo pueden leer, que dice que niños, jóvenes, oiga, niños, jóvenes, adultos, viejos, dice, o sea, marca todas las edades. Dice que querían conocer a los ángeles y conocer es querían tener relaciones con los ángeles. Entonces, hermano, esa tierra estaba corrompida, esa ciudad estaba corrompida. Entonces hay una agenda homosexual, hermano, donde incluso tenemos gobernantes, tenemos, bueno, no sé si aquí en Dallas creo que sí, pero por ejemplo, a nivel mundial hay un montón de gobernantes homosexuales y que están aprobando leyes en contra del pacto que Dios estableció sobre la tierra. Mujer y hombre los creó el Señor. El primer matrimonio, la primer sucursal que hizo el Señor y la puso en el huerto, Adán y Eva, no puso Adán y Eva, no, Adán y Eva. Y les dijo, multiplíquense. Entonces, eso es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos. Y, y esto, hermano, aunque usted no lo crea, va acompañado también de una entidad jezabélica que también está gobernando sobre la tierra. Miremos días atrás, antes de esta pandemia a nivel mundial, lo que se dio a nivel mundial, el movimiento jezabélico, hermano, a través del mundo entero. Oiga bien esto, del mundo entero. Las mujeres haciendo destrozos y haciendo un montón de situaciones. Es una entidad femenina caída sobre la tierra. Y la otra entidad es la iglesia. Y esa iglesia, cuando la entidad, las entidades femeninas, que son dos, la iniquidad y la maldad, que la encontramos en el libro de Zacarías, hay una entidad que se llama iglesia, que cuando éstas caen a la tierra, la iglesia sube. Y cuánta maldad no hay sobre la tierra, cuánta iniquidad no hay sobre la tierra. Por eso el movimiento femenino sobre la tierra es una señal también que nos marca la salida de la iglesia. Eh, de esto tendríamos que ahondar más, tendríamos que hablar mucho, 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 pero es bueno que usted y yo estemos escuchando palabra apostólica también, que estemos repasando antes de que borren todos los mensajes que están en el internet, antes de que empiecen a borrar todos los temas de YouTube, antes que empiecen a borrar en Facebook, porque todo ese material que hemos estado grabando lo van a borrar. Por eso es que, si usted se recordará y me decían, pastor, ¿y por qué no sale en Facebook Live? Mi intención no es hacerme famoso, mi intención es que el corazón de las ovejitas a las que el Señor me dio a pastorear queden grabados los mensajes, porque no me van a pedir cuentas por el montón de ovejas que lo escuchan a uno. Si hay un montón de ovejas que cuando uno sale en Facebook o sale en YouTube, lo primero es que le llaman a uno, y es que mi pastor hace esto, y es que mi pastor a poner queja. Y yo no quiero eso, hermano, realmente para eso somos pastores y nos asignaron un rebaño y vamos a entregar cuentas por ese rebaño. Pero si usted se anda brincando los cercos, si anda escuchando por aquí, anda escuchando por allá, a usted también le van a pedir cuentas. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios es un Dios de orden. Y entonces lo que estamos haciendo aquí, a punto de salir, necesitamos saber qué realmente hay en nuestros corazones. Mire, Apocalipsis 2:13 dice, yo sé dónde moras, dónde está tu trono, dónde está el trono de Satanás.
guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero los días de Antipas, hermano, mire dónde tenía su iglesia, en los días de Antipas, hermano, donde tenía su trono Satanás. ¿Sabe qué puedo ver yo aquí? Es donde están las áreas marcadas, tomadas por el pecado. ¿Se recuerdan cuando estábamos allá en la Harry Hines, esa comarca donde hasta nos daba miedo, reunirnos, porque toda esa línea era de prostitución, droga, habían homeless, habían muchas situaciones, y cómo cuando ese tornado pasa, destruye la iglesia y destruye cabal toda la calle de pecado, donde pasaban las prostitutas semidesnudas, y que para nosotros era una agonía y queríamos salir de ese lugar, y que Dios propició un tornado para destruir toda esa área, para que nosotros fuéramos a un mejor lugar. Entonces Dios es un Dios de propósitos, pero ¿sabe qué pude ver yo ahí? Que era un tiempo marcado, era una comarca. ¿Y sabe qué fue lo más por qué estoy hablando de esto? ¿Cuál es la convicción que yo tengo? ¿Por qué era ahí donde tenía el trono Satanás? Porque había mucho pecado. Pero quiero contarle una experiencia delante de Dios. Sabe que la curiosidad un día me ganó, y pasé por ahí y vi que habían quitado las mallas, porque ya habían puesto mallas para que ya nadie entrara. Y entonces yo entré y quise entrar a ver donde nos reuníamos, donde teníamos la iglesia. Y hermano, me llevé la sorpresa. ¿Sabe qué vi? Vi como unos 40, 50 personas allá adentro, homeless, adentro. Y cuando yo los vi, me espanté, porque yo pude ver que eran personas que estaban poseídas por demonios. Pero ¿sabe qué fue lo que más me llamó la atención? Porque solo en la iglesia, donde nosotros teníamos nuestros cultos, ahí estaban las personas metidas en esa iglesia, pero alrededor habían otros locales vacíos, ahí no había nadie. La concentración de homeless, de gente poseída por demonios, era ahí donde nosotros teníamos nuestros servicios. Entonces, quiere decir que nosotros éramos una llama y una luz en medio de las tinieblas. Eh, Tuvimos muchas experiencias lindas, bajaba la presencia de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que aunque el mundo haya tempestades y se ponga negro, nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo, también somos la sal, pero también la luz que está, nosotros somos hijos del Padre de las luces. Y ahora es cuando nos toca brillar, ahora es cuando nosotros tenemos que animarnos, ahora es cuando tenemos que animar a los otros. Ahora aquellos que no querían nada con el Evangelio, decirle, ya viste, Cristo viene pronto, te invito a la iglesia, vamos, si es que nos permitan reunirnos, esperamos que en Dios que sí, y buscar de Dios con todo nuestro corazón, y nosotros seguirnos consagrando, nosotros seguir anhelando la venida del Señor, anhelar al ver al Señor resucitado, hermano. Es que yo le pido al Señor que me permita verlo resucitado, porque van a venir los turnos de resurrección también, que eso también lo tenemos que explicar. Mis amados hermanos, estamos en los últimos días, en los días postreros, que tal vez de los hombres de Dios que nos antecedieron quisieron estar viviendo estos tiempos, pero ya no están, estamos nosotros, estás tú, estoy yo. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto? Mire, tenemos que realmente preguntarle al Señor. Tú no estás por gusto, tú no estás en esta última generación por gusto. Dios te tiene con un propósito, y ese propósito eh, es grande, y lo tenemos que descubrir en estos días. Mire, estoy emocionado por varias cosas, y pidiéndole a Dios que también nos permita reunirnos, pero ¿sabe qué puedo ver? Mire, esta tempestad va a pasar, y el Señor nos va a permitir que nos reunamos, pero por un poco, por un periodo poco, porque ahí en esas reuniones se nos van a hacer tan largas, hermano. Tal vez vamos a tener servicios donde vamos a perder el tiempo sumergidos en la presencia de Dios. El Señor lleva a su iglesia y entra el nuevo orden mundial sobre la tierra,
Y entonces entra la tribulación y la gran tribulación, últimos tiempos. Entonces ahorita hay que soportar, ahorita hay que humillarnos delante de Dios para que estén en nuestra tierra. Ahorita es de velar, ahorita es de pedirle al Señor sabiduría, ahorita es de estar en paz, ahorita es de vivir en paz. Si un panito hay en tu mesa, dale gracias a Dios, porque van a venir hambres, van a venir pestes, van a venir un montón de situaciones. Y, y yo sé que lo que viene atrás para el mundo es un montón de situaciones difíciles, pero para ti, para mí, para la iglesia, para la que cree, para la que ama, para la amada, vienen cosas lindas. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la gloria de Dios. Lamentamos el fallecimiento de nuestro hermano Luisito, Luis Fernando Cortés. El día de ayer falleció, a eso como a las 5 o 6 de la tarde, y estamos orando por hermana Denia, pero realmente Dios tiene los tiempos, tiempo de dolor, la escuela de Jesucristo. Entonces, tú y yo, como hermanos, también oremos por la fortaleza de la sierva y sigamos orando por unos por los otros. Y si algún hermano está pasando por alguna necesidad, no dude en llamarme. Eh, para eso creo que somos hermanos en Cristo y nos podemos ayudar y nos podemos bendecir mutuamente. Así que, hijitos, hermanos, ovejas del Señor, sigamos adelante. Estamos en los últimos tiempos. Tal vez alguien me mandó un mensaje eh, y me dijo, pastor, yo no estoy de acuerdo en lo que usted dijo anoche. Y la palabra que yo dije fue que este no era tiempo para pensar, ahorita no era tiempo para pensar en hacernos millonarios, sino que era tiempo para buscar de Dios. Y realmente quiero decirles algo a todos los que me escuchan, a los que me están viendo. El mensaje que yo estoy dando es un mensaje expositivo, no impositivo. Si tú lo quieres creer, créelo. Y si no, estás en el derecho de no creerlo. Pero eso sí, mi responsabilidad es decirte a ti con la palabra los acontecimientos que estamos viviendo. Así que yo quiero orar por ti, quiero bendecirte, quiero ministrarte paz, ministrar fe y decirte que pronto vamos a estar bien. Ya compré el transmisor, radiotransmisor. Nos vamos a juntar en algún lugar cuando pase estas cuarentenas, porque después creo que van a ir reduciendo a 10, después a 20, según los correos que me han mandado. Cuando pasen la cuarentena, no nos vamos a poder reunir de una vez todos, ¿verdad? Entonces, pero sí nos podemos reunir en un parqueo. La idea es que voy a estar en un carro hasta adelante y aquí levantar tal vez en la plataforma del pick-up y los carros se van a ir estacionando y desde ahí pues vamos a predicar. Ahora, la idea es, eh, yo sé que tú nos estás viendo por este medio, pero la idea es practicar la unidad, que estemos todos en ese lugar, en ese parqueo y que podamos recibir la bendición, recibir la palabra y que tengamos nuestras santas cenas, que ese día que nos reunamos lleves vino, lleves pan y que allá dentro de los carros podamos participar del pan del cuerpo y también podemos participar de la copa. Son tiempos gloriosos. Y si tú puedes practicar la cena del Señor, hazlo ahí en tu casa, ministrale como sacerdote, ministrale a tu esposa, a tus hijos. Si no está tu esposa, si no está tu esposo, pues tú eres madre soltera, ministrale a tus hijos. Y comamos el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, porque eso nos ayuda, ese es nuestro tribunal que nos ayuda a ponernos a cuentas. Estamos en los últimos días, no pierdas de vista eso. Acontecimientos, ojo que ojo, ahí van a haber muchas cosas que jamás, nunca hemos visto y vamos a seguir viendo. Así que iglesia, es tiempo de fortalecernos en fe porque es nuestro tiempo. He estado preguntándole a Dios qué sigue en estas situaciones, qué sigue. Y lo que puedo sentir en mi corazón y te lo dejo en tu corazón es que viene un periodo corto de avivamiento como nunca antes. Viene un avivamiento de poder como nunca antes. ¿Sabes por qué?
porque hay muchos cristianos que estaban dormidos, que va a venir sobre ellos un despertar y vamos a ver la gloria de Dios como nunca antes. Así que preparémonos para ese acontecimiento y eso nos va a llevar en un garpazo. Dios me los bendiga, los quiero mucho, los extraño y algunos que no me han llamado, por favor llámenme y aquellos que por alguna razón yo no los he llamado, perdónenme, escríbanme, textéenme. Quiero saber si están bien. Los amo mucho. Bendiciones. Oh, no hemos orado, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a tu pueblo, Señor. Te pido que los bendigas, que los santifiques ahí donde estén. Ministrales paz, ministrales fe y que seas tú, Señor, obrando en cada corazón de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, permítenos reunirnos pronto, papito Eo, y que podamos sentir tu gloria, que aún los niños puedan ser llenos del Espíritu Santo y puedan ser llenos de dones y que esos niños también profeticen tu palabra, profeticen, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, los amo mucho, que el Señor les bendiga. Bendiciones.